Buenos días, buenas tardes, buenas noches, precisamente buenas noches a todos los que nos hacen favor de conectarse una vez más a través de la niebla, ¿sí? Tenemos al señor Raúl Lara, que trae Tal? peinado, Buenas noches a todos. Sí, es que me de acabo de bañar, compadres de esta hecho. vez. Sí, me acabo de bañar, entonces por eso hoy me veo hasta como que más blanquito que de costumbre. El señor Mario Crespo, que anda con voz de moped, Buenas tardes, ahora sí traigo voz de ultratumba. sí. Para aquellos, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Qué bueno que ya no están. Qué bueno, digo, con todo y su mal gusto de estarnos oyendo y viendo, pero A mí me gracias. sorprende, como dices tú, me sorprende el mal gusto porque parece que prefieren vernos. Exacto, sí, tal parece que sí, pero bueno, acá estamos, porras. Raúl, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, pues el día de hoy nos toca un tema sabroso, Ujú. dice el maestro Raúl Lara, es un tema muy largo. Entonces, pues en esto yo creo que vamos a ir viendo a través de la línea histórica algunas de estos pecados del cristianismo. Originalmente se iba a llamar pecados de la iglesia, pero la iglesia iba a coartar, ¿no? Iba tal vez a enfocarse solamente en el catolicismo, y hay algunos que son comunes tanto a la iglesia católica como al cristianismo reformista, ¿no? O reformado. Entonces, pues empecemos que el primer gran pecado es el pecado del robo, ¿no? El cristianismo toma lo que sí le conviene del Antiguo Testamento, ¿no? De hecho, se apropia de las profecías del Antiguo Testamento para justificar su existencia y después convierte al judaísmo en el gran enemigo, ¿no? Es Pablo el que convierte el judaísmo en el gran enemigo, ya que pues no se iba a poder adaptar a la visión griega de la época. Pero tiene su lógica, históricamente tiene su lógica porque bueno, Pablo toma las enseñanzas, que a pesar de que no las tuvo presencialmente, toma las enseñanzas de Jesús, el cual no desconoce el judaísmo, sino técnicamente lo revoluciona. Él quiere seguir en la misma línea, sin embargo, los sucesores de Jesús son los que dicen, a ver, va, ahora vamos a hacer las cosas diferentes. El que no la haga es la primera vez que la iglesia dice, si no lo haces como lo estamos haciendo ahora nosotros, eres el enemigo. Pero es entendible la forma de pensar, porque en ese entonces así funcionaba el mundo, volvemos a lo mismo. Eh, Ahora tanta crítica que hay de que nos conquistaron los españoles, güey, pues así era el mundo en esa época, no hagamos tanto escándalo. O Lo sea, güey, mismo tú no le pasó, perdonas nada ¿a quién? al presidente, o sea, Ay, mira, estoy muy de buenas, no me quiero volver a enfermar acá, entonces me pone de buenas platicar con ustedes, entonces no chingues. Raúl. No, bueno, sí tiene una corriente muy, pues muy conocida por varios, ¿no? En cuanto a cómo incluso ya lo hablamos en uno de nuestros episodios, cómo entre Pedro y Pablo fueron los Entre que. melón y melames. Ándale. Entre Pedro y Pablo fueron los que se pusieron de acuerdo y, pues, los que más o menos pusieron un orden entre todo el desmadre que estaba haciendo, ¿no? Porque todo el mundo quería tener la razón y todo el mundo, pues, decía que había tocado al maestro y, pues, por eso podía ser su buen discípulo, ¿no? Entonces, sí es cierto, esto parte de la iglesia y de donde después salió la iglesia protestante actual, porque fue el Imperio Romano que se fue intentando seguir con su poder. Constantino agarró todo lo que vio que le podía dejar varo y órale, de ahí vámonos, ¿no? Para adelante. Pero empieza desde antes, ¿eh? Porque la primera gran persecución dentro del cristianismo es la persecución que ejecutan los seguidores de Pablo contra los judaizantes, que era como llamaban a los cristianos, pues propiamente más cercanos a Jesús. Era lo que Ujú, hacía Pablo originalmente. Sí, 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 ujú. digo, es la primera persecución, ¿no? Sí. Después ya van a surgir las herejías, ¿sí? Ujú. Estas herejías y ya así que, como decíamos ya en un capítulo, ¿no? Este cristianismo ganador es el que empieza a perseguir a sus propios correligionarios simplemente por tener una versión distinta de Cristo, una visión distinta del fin del mundo,
una visión distinta de la salvación. Pero ya te fuiste a Calvino y a Lutero, ¿no? Ya te No, no, brincaste no, no, 1500 no, años. Sí, sería porque maravilloso que hubiera sido eso. del año 70 hasta el 313, ¿no? Que fue cuando Constantino ya lo promulgó su decreto de tolerancia y que fue Sí, cuando sí, sí. ya se... Sí O se sea, dieron sí. hasta con la cubeta los primeros 300 años de existencia, ¿no? Ujú, ujú. Digo, Sí, sí, sí. Es que no era religión oficial, no, ya para con los romanos no era su Constantino ya religión. fue más violento porque ya tenían el poder del aparato del Estado, ¿no? Ya el Sí. aparato del Estado estaba al servicio de la iglesia, ya fue mucho más grueso. Bueno, ese Si sería te el gusta, primer gran ¿no? pecado. ¿Mande? Ese sería el primer gran pecado. Ok. Y luego, por las cruzadas que fueron una campaña militar constante llevada a cabo por los papas, ¿no? Eh, ¿Cuál era la justificación? Pues la justificación es que había que recuperar Tierra Santa de manos de los paganos, ¿no? En este caso de los árabes musulmanes. Y bueno, se dan entre Que, los siglos. Mande, mande, que de mande. hecho, me encontré unos relatos de un expadre jesuita muy famoso dentro de los cristianos que habla básicamente de cómo es vamos a llamarle ejército jesuita que está gobernando la Iglesia Católica Romana y habla muchas cosas y dentro de lo que habla, él comentaba que las cruzadas las empezaron los papas, como comentas, porque querían poner el Vaticano precisamente ahí en Jerusalén, en Tierra Santa, ¿no? O sea, pues es que de ahí es la iglesia, entonces pues ahí tenía que estar su sede. Ahí Claro. tendría que ser. Entonces, lo que empezaron a hacer fue que ellos empezaron a financiar a los árabes. Básicamente la historia se repite, así como los gringos con los talibanes, güey. Así le pasó a los romanos con los árabes, güey. Ok. Ellos los entrenaron, les dieron como que los fondos y todo para que ellos fueran y desmadraran a los judíos y sacaran a los judíos de ahí de Jerusalén. Pero de pronto dijeron los árabes, no, pues está bien chingón este lugar, pues aquí nos quedamos, güey. Entonces, moles, entonces, Que es, hay una bronca, ¿eh? Si uno lee los relatos ujú, de la conquista de Jerusalén en el año 70 por Tito, sí le costó mucho trabajo al Imperio Romano lograr controlar la zona bueno, que ahora conocemos como Oriente Medio, ¿no? Y pues propiamente, durante toda la existencia del Imperio Romano y del control sobre esta colonia, que son ellos los que le ponen el nombre de Palestina, son los romanos los que la llaman Palestina, el nombre con el que la conocemos actualmente, ¿no? ujú. Fue un dolor de cabeza para los romanos, realmente porque no habían descubierto el petróleo, bueno, sí, sí lo conocían, ¿sí? De ahí viene el nombre petroleum, ¿no? Era con lo que prendían la nafta, era con lo que prendían sus lámparas, pero pues no tenía la importancia que tiene actualmente, ¿no? Y entonces el tener una provincia romana en Jerusalén, pues realmente era una necesidad comercial. Controlar el flujo del comercio, ¿no? Era más fácil que llegara el barco a la Franja de Gaza, al Líbano, ¿no? Y de ahí poder transportar la mercancía tierra adentro, que hacer todo el camino, ¿no? Ujú. Por Macedonia, Grecia, cruzar el Peloponeso y llegar a Turquía, bueno, lo que ahora conocemos por Turquía, ¿no? Era mucha vuelta, por barco era mucho más fácil, era más un interés comercial propiamente, y el propio Alejandro Magno, cuando conquistó esta zona, que digo, los judíos no lo vieron como conquistador, Eso te lo iba a vieron decir, como liberador. no llegó a conquistar como tal, hasta allá no llegó conquistando, o sea, sí llegó y exploró y es más, llegó a más lejos, pero como conquistador nunca fue reconocido. Lo que pasa es que la visión de Alejandro era muy distinta a la visión romana, ¿no? Pues era griego, Alejandro tenía una visión un poco idealista, ¿no? era Digo, griego. digamos que fue el primer globalizador del mundo, ya que quería conformar un imperio donde al conservar cada quien sus raíces teológicas principalmente, pues se pudiera esta uniformidad, ¿no? Algo que no le perdonaron los griegos a Alejandro Magno es que obligara a muchos de sus generales a casarse, o muchos soldados importantes,
a casarse con las mujeres de los territorios conquistados para empezar a generar esta mezcla cultural, ¿no? Para los griegos helenistas de aquel momento, pues era como que un pecado que la alta cultura griega se mezclara con la cultura salvaje de estas colonias, ¿no? De hecho, hay una historia bien interesante, no me acuerdo dónde la escuché, que dicen, ya me acuerdo dónde la escuché, es una historia rabínica, ¿sí? Que dicen que Alejandro Magno, cuando llega a Jerusalén y va a atacar, ¿no? Va a atacar el templo, él como siempre iba al frente de su ejército, no era de esos generales que se escondía, ¿no? Sino que encabezaba el ataque, se adelanta y sale el Cohen Gadol, el gran sacerdote, ¿no? Del templo de Jerusalén, y Alejandro se baja de su caballo y va y le besa los pies, y en ese momento todos se quedan así, ¿no? ¿Por qué? Porque dicen que Alejandro, antes de cada batalla, tenía el sueño de ver a un hombre vestido de blanco, un sacerdote, y cada vez que se le aparecía, entonces él sabía que iba a ganar la batalla, y cuando llega a Jerusalén y ve al Cohen Gadol ahí enfrente, dice, no, este es el hombre con el que he soñado. Pero de hecho, Alejandro respetó en cada país que llegó, respetó la cuestión religiosa cultural de cada país. Trató de respetar y de cumplir los ritos en Egipto, en Jerusalén, con los árabes, bueno, no eran árabes, con los persas, trató de respetar la religión de cada uno de ellos, cosa muy distinta de la iglesia cristiana, ¿no? Que digo, muchos de los primeros mártires asesinados por los romanos, pues era porque realmente los tenían hasta la madre, ¿no? Ya los tenían hartos a los emperadores romanos, Raúl. Sí, no, pues sí, entonces básicamente aquí lo que vimos fue pues una continuación del pleito que se traían ya los hijos de Abraham, ¿no? Tanto los ismaelitas como los judíos o los israelitas. Entonces, hasta la fecha, es tierra que nunca va. Hay quienes dicen que como es la tierra que vio morir a Jesucristo, está llena de sangre y por eso nunca va a tener paz, ¿no? Es Pero lo no que tenían dicen paz desde algunos. antes también, ¿no? No, sí, pero no, es que dice Mario que desde antes tenía problemas esa tierra. Y le digo que sí, pero pues Pero a ahora ver, échale dicen aparte, su ¿no? misma lógica, sus mismos ojos religiosos y su misma fe ciega. Sí. Si fue la tierra que vio morir a Jesús, ¿por qué no dicen fue la tierra que lo vio resucitar? Pues porque está más Entonces, chida la es guerra y el volver a lo mismo, desmadre lo y que les el Está más conviene. güey. Pues. chingón poder justificar, ¿no? Matar a la... Sí, Parecen a los de güey. la 4T, cabrón, nada más lo que les conviene. Oh, que la Sí, sí. contigo. Pero bueno, Oye, eh, vamos a eh, jugar un juego, güey. Cada vez que Mario en un programa le tire a la 4T, habría que vamos a, echar un trago, güey. vamos a hacer un Vamos a acabar trago, pedos cada programa, así como en la mula. vamos a terminar pedísimos así, Bueno, seguimos así, güey. Pero bueno, entonces de ahí se siguió y la Iglesia Católica entonces ahí empezó a seguir queriéndose apoderar. Incluso dicen que lo que sucedió con los nazis, que ellos que fueron financiados por parte de la Iglesia para recuperar incluso esa tierra. Es una bronca que incluso, ese sí me gustaría tratarlo un poquito más a detalle. Déjenme, les investigo más y hacemos un Yo capítulo creo que habría especial que de hacer un eso. programa especial de el cristianismo en la Segunda Guerra Mundial, porque el Sí, papel de Pío XII durante la Segunda Guerra Mundial sí dejó mucho que desear. sí, 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 sí. ¿Sí? Entonces, pero bueno, ese es otro pecado que va a quedar para otro capítulo. Pero bueno, estamos haciendo como que un recuento general de las épocas, ¿no? Sí. Las cruzadas inician propiamente en el año 1095, ¿no? Ujú. Y se dice que la única cruzada exitosa, bueno, creo que la única cruzada exitosa es la primera, ¿no? Que es la que libera a Jerusalén del dominio musulmán, ¿sí? Pero ¿cuál es la bronca? ¿Cuál es el gran problema de la cruzada? El gran problema de la cruzada es que con el pretexto de que Dios perdona los pecados a través del sacrificio, se permitió que los
caballeros cruzados cometieran una enorme cantidad de atrocidades en contra de la población musulmana que habitaba la zona de Jerusalén y lugares aledaños. Mira, yo creo que aquí el tema por ser religioso, por ser un pedo religioso, las cruzadas que son ante la fe ciega y más la fe que se tenía hace 1000 años, es un tema mucho más documentado que cualquier otra batalla, que cualquier otra serie de escaramuzas o que más allá que era tradición oral. En las cruzadas realmente hay documentación de lo que pasaba, de los tiempos de travesías, de la duración de las escaramuzas, de la cantidad de gente. Es más, hay libros, lo voy a buscar igual y a ver si ahorita lo busco en lo que dura el programa, a ver si lo encuentro, porque hay uno que hasta te describe así muy al estilo de Tolstoy, de cuántas personas disponía cada batallón y el significado de las banderas y demás. Todo eso era porque la gente que iba a las cruzadas pues eran señores que se podían pagar ese viajecito. Obviamente la iglesia les mandaba lana, pero no iba carne de cañón, no iban básicamente soldados entrenados de ningún ejército. No. Entonces, había mucho registro, hay mucha documentación, lo cual te permite ver o entender o saber siquiera ese abuso del que estás hablando. Sin embargo, eso era lo común. O sea, el pueblo que llegaba y invadía al otro por la madera, por el agua, por el cauce del río, por lo que quieras, abusaba totalmente del otro. O sea, eso era... Claro, acá tal vez lo molesto, ¿no? Lo molesto es que precisamente se enarbola, ¿no?, la cuestión del cristianismo, ¿no? O sea, diría Enigma en su canción Silent Warrior, ¿no? Haz crecer tu negocio con Workana. No hay perdón para los que, no hay perdón para los que utilizan la cruz como excusa, ¿no? Como alibi, sí, ¿no? Excusas, coartada, ¿no? Como coartada, ¿no? Y este es el caso de las cruzadas. ¿Sí? Que propiamente, esta parte fue también plan con maña, porque dicen que cuando llegaban los cruzados, llegaban a los pueblos judíos, lo que hacían es que mataban a los hombres, abusaban de las mujeres, y todos los niños que iban naciendo eran mitad y mitad, mitad católicos y mitad judíos. Y se supone que se los llevaron a Europa, los bautizaron y todo, porque el Papa esperaba que en un futuro, como ellos iban a sentir más católicos que judíos, entonces iban a ayudar a pelear contra los musulmanes. O sea, fue todo un... Es que mira, esa idea no es nueva. Sí, no, esa idea, bueno, estamos en la fecha, sí, esa idea es copiada de los musulmanes. Acordémonos que los musulmanes tienen a los genízaros. Y los genízaros es un batallón conformado por extranjeros, entrenados especialmente en esta cuestión para poder pelear defendiendo el Islam, ¿no? Hace un momento, por cierto, comentándole al público que está en Spotify, les publicamos, ¿no? Les publicamos el nombre de uno de los autores. Digo, cada uno de nosotros hace su investigación independiente y al final venimos aquí a presentarles nuestra visión, nuestra opinión después de la investigación que hicimos. Les presentamos el nombre de uno de los libros, es de Karl-Heinz Dexner, ¿no? Historia criminal del cristianismo, son 3 tomos muy buenos. Y en este momento también les vamos a presentar una liga de YouTube donde encuentran la canción Silent Warrior, rolón de Enigma, que habla sobre esto precisamente, habla sobre esta conquista y cómo se ha usado a la cruz como coartada, ¿no? Como coartada para justificar muchos asesinatos, cuando realmente el interés ha sido económico. Sí, el interés ha sido económico la mayor parte de las veces, ¿no? Fueron 8 cruzadas. 8 cruzadas, como dice Mario, es un periodo de la historia que ha sido súper documentado, ¿no? Tenemos juegos de video, Assassin's Creed, ¿no? El Assassin's Creed, creo que el 1 o el 2 está ubicado en esta época, ¿no?
Tenemos también El Age of películas. Empires. Ok, sí. Tenemos películas también, ¿no? Pero si ya no se juega el Age of Empires, ¿o todavía? Sí, ya les van a volver a sacar ahorita con el... Bueno, pero nosotros sí lo jugamos. No, pero creo con el Microsoft, es el Game Pass, ¿no? De Microsoft, que es para el Xbox. También ya sí. lo van a pasar otra vez. Sí, El Game Pass es de la NFL. No, bueno, pero es que todos tienen su Game Pass, ¿no? Pero Xbox tiene el suyo también. Oigan, ¿por qué nadie me avisó que ya pasó la Serie Mundial? Ya acabó la Serie Mundial, porras. Gracias, qué detalle. Y ganaron los Bravos de Atlanta, mi equipo de mis amores. Qué detalle. Bueno, más vale tarde que nunca. Continuemos. Sí, mejor. Sí, pero incluso ahí está la película de Cruzada, así que se llama tal cual Cruzada, ¿no? Hay una película muy buena. ¿Es la de Orlando Bloom, a la que te refieres? Sí. Papacito. Peliculón, ¿eh? Buena película. ¿No te gustó, Mario? ¿O no la viste? No la vi. No la vi, pero digo, papacito, el Orlando Bloom. Quiero a Pachurro, ¿no? Y es no, y sí es como incluso hasta dicen que parte de la historia bancaria comenzó con ellos, ¿no? Que era una forma de transportar los valores esos que eran tenían más bien los templarios, ¿no? Es que propiamente Pues los templarios copian un sistema desarrollado por las familias tanto árabes como judías, ¿no? Acordémonos que el califato se extiende de la zona de Arabia hasta Córdoba, por el lado de Europa. Yo pensé que en Veracruz. Y hasta el río Nilo, ¿no? Hasta Egipto, por el lado de África. Entonces, el sistema más sencillo es esta cuestión de los famosos traveler checks, ¿no? Yo voy con el judío, con el árabe de mi colonia, ¿no? Él me firma un pagaré, llego a Córdoba, en España, y voy con su primo y cobro el pagaré, ¿sí? Claro, hay un porcentaje de descuento por la transacción, pero es el mínimo comparado a lo que podía pasar si te robaban en el camino, ¿no? Por cierto, una película buenísima que habla de este camino que había que realizar entre una comunidad y otra, ¿sí? Es El Médico. El Médico es un peliculón muy recomendable, ¿sí? Que nos deja ver. Acaba de aparecer en pantalla el libro Las Cruzadas de Thomas Asbridge, ¿sí? Recomendación del señor Mario Crespo. Ahí está, por si quieren verlo, leerlo. Como les digo, cada uno de nosotros realiza lectura e investigación en distintas fuentes. Y bueno, la intención, que el otro día platicábamos de esto precisamente y queremos insistir, la intención es que ustedes puedan generar su propia opinión a partir de una investigación. Que si quieren creer en ovnis, sea porque ya agotaron todas las opciones a favor y en contra, como creo que nosotros hacemos, y decir, bueno, yo sí creo porque finalmente me convencí después de haber leído pinche 1000 libros o pinche 1000 artículos o haber buscado tantas evidencias, ¿no? Igual en este momento les estamos dejando los datos teóricos a donde nos basamos para que ustedes puedan decir, bueno, pues sí, la iglesia tiene un pasado muy oscuro, ¿no? Un poquito. Poquito nada más. Oye, uno de los grandes personajes. Como pocas instituciones en la historia, la iglesia es una de las más tétricas, que tiene los trasfondos más oscuros, más misteriosos, incluso hoy en día, en pleno siglo XXI. Acceso al Archivo Secreto Vaticano, el cual ese es el nombre, Archivo Secreto Vaticano. De entrada, ¿por qué secreto, güey? Si todo el mundo sabe que lo tienes. Ni siquiera está en catálogo. A ver, yo entiendo que el acceso esté restringido para nosotros tres, si quieres, que no tenemos la capacidad de manejar un libro, o un incunable o un manuscrito. Hasta ahí estoy totalmente de acuerdo. Pero ¿por qué no poder ingresar libremente, siguiendo todos los protocolos, y decir, a ver, yo estoy haciendo una investigación de las cruzadas, necesito que me presten los libritos? ¿Sabes qué? No te puedo prestar el manuscrito, pero ya está digitalizado y lo consultas en esta liga. Ni siquiera eso, güey.
Entonces, ¿por qué en pleno siglo XXI seguimos con esas mamadas? Insisto, como pocas, si no es que es la única o la que más institución a nivel mundial tiene un trasfondo, un pasado así oscuro y macabros. O sea, tienen una pinche cola enorme que les pisen. Eso que dices, Mario, lo explicó muy bien el gran maestro, y gracias a Dios por su existencia, Dan Brown, en el Código Da Vinci. No, Entiéndanse el sarcasmo, por favor. Sí, güey. ¿No ves que no, si te pero no prestan fue los en el libritos Código Da lo vas a Vinci. desmadrar como... Ah, no, también Ángeles y Demonios fue en Esa esa, creo que fue. Esa donde creo que se fue. mete el güey este Pero, a ver, espérate. Si lo ves, tú agarra y ve una película, la de... ¿cómo se llama? El investigador privado de Londres, que es Sherlock compañero de Holmes. Watson, Sherlock Holmes. de Sherlock Holmes, interpretada por Iron Man, Robert Downey Jr. Jr. Y es muy buena, y es una película como las de Dan Brown, nada más que con Tom Hanks. Es lo mismito, es una pinche, es un No, churro es policíaco, que mira, güey. la cosa es que todo el mundo sabe que Sherlock Holmes es un personaje ficticio, güey, así te lo ponen. Güey también, Pero, bueno, a ver, no, si tú pero el agarras pedo y es que lees, Dan Brown cree que descubrió el hilo negro y que nos está soltando información que sin él no hubiéramos conocido a ver, nunca. Entonces, ahí es donde dices, si tú agarras una novela, y recalco y subrayo, novela de Dan Brown como un documento histórico, sí te mereces que te quemen de línea verde. pues Si sí, lo güey, pero ahí agarras ves como que hay mucha gente que sí. una novela policíaca, dices, pues está chingón. Y el güey se ve que hace su chamba, porque te ubica perfectamente en el Museo Louvre, si han tenido la oportunidad de ver, la gran galería tiene un parqué de madera muy chingón, que de entrada es una obra de arte más en el museo. Te presenta perfectamente y te explica la ambigüedad esta no sé en qué película es, pero te explica perfectamente la ambigüedad y el eco geométrico que representan las dos pirámides las dos pirámides de cristal afuera de Louvre. O sea, se ve que su chamba la hace y que el güey se sabe vender, pues qué chingón. Yo no lo defiendo, y es más, yo nada más leí 2 libros de él, de ahí sí he visto las películas, porque me gustan esas películas, pero a ver, güey, estoy viendo una película con Tom Hanks, no estoy viendo un documental de la naturaleza con Sir David Attenborough. Y aparte Tom Hanks es uno de los pocos actores que nunca podrás odiar, güey. Es de los... Sí. Él y Keanu Reeves, güey, son de los que siempre vas a amar y los vas a querer. No importa qué hagan. Sí, exactamente, güey. No te escuches, porras. Estás en silencio, porras. No te escuchas, porras. Bueno, el chiste es que estábamos hablando de los pecados del cristianismo. Y después de las cruzadas siento yo que podemos seguir a la peor masacre que ha hecho la iglesia en su historia, que es la Inquisición, a no ser que quieran. No te escuchas, porras, no te escuchas. Porras, no te estás escuchando nada. Sí, la Inquisición viene a resultar, pues eso, ¿no? Ni siquiera el brazo armado, porque el brazo armado en su momento fueron los templarios. La Inquisición, desde mi punto de vista, viene a ser el juzgado público llevado a los extremos, con cosas como estas que estamos viendo ahorita, con la famosa Iron Maiden. La dama de hierro. Iron Maiden. ¿Mandé? Sí, Iron Maiden. Sí, la Iron Maiden. Y digo, me gusta más el grupo de metal, por eso que esta. Pero ¿sabes qué? Yo sí, antes de hablar de la Inquisición, sí tengo que mencionar una de las más crueles e insensatas cruzadas de la Iglesia Católica o del cristianismo como tal. Y es la cruzada albingense, esto es... La cátara. Sí, la cruzada cátara. Sí. Sí. ¿Por qué? Porque los cátaros propiamente son herejes, son cristianos también. Es una interpretación del cristianismo muy peligrosa. ¿Por qué? Porque podríamos decir que retoma la esencia de lo que el cristianismo evangélico, o sea, no paulino, no de Pablo,
dice, ¿no? Los hombres buenos andaban de ciudad en ciudad, eran mendicantes, eran mendigos, que andaban dando el consolament, que era como una bendición, y obligaban a vivir a estos hombres de una manera, pues casi ascética. Todo el que era cátaro estaba obligado a vivir de manera ascética. Esto se da en el sur de Francia, en el Languedoc, ¿sí? En el país de la lengua de Oc. Recordemos que en Francia hay dos formas de decir oui, o sea, decir sí. En el norte está el famoso oui y en el sur está el Oc, ¿sí? El nombre del Languedoc es eso, ¿no? La lengua de Oc, ¿no? Es donde surge el amor cortés, donde surgen los trovadores, ¿no? Sí. Y este asesinato en masa que provoca la Iglesia Católica simplemente es porque el catarismo representa un enorme peligro para ellos por una razón. Son más cristianos, hablando desde el punto de vista teórico, que la propia Iglesia Católica. Son más gnósticos, ¿no? Sí, tiene un trasfondo gnóstico, sí, hay una visión de dos lados, ¿no? El bien contra el mal, pero esta visión de dos lados, ¿no? De bien contra el mal, está aplicada propiamente al cristianismo, que recordemos que el cristianismo que gana es el cristianismo que elimina todo el gnosticismo, y acá el señor Raúl nos puede echar la mano con eso, ¿no? Pero el cristianismo que gana es el cristianismo que deja al lado todo el gnosticismo, es el cristianismo que toma con toda la literalidad del mundo las enseñanzas de Jesús, ¿no? Sí, pero precisamente ahorita que estabas hablando de los cátaros, o sea, los cátaros son más gnósticos, es que mencionas que los cátaros eran como más cristianos, pero los cátaros tenían una fuerte influencia gnóstica, sobre todo de aquellas corrientes que todavía llegaban de Mediano Oriente, de los Balcanes, digamos, de Rumania, de todas esas zonas, que habían entendido el cristianismo de otra forma, de los nómadas que llegaban a Tierra Santa, tomaban la información, valga la metáfora, tomaban la información y se la traían y la interpretaban con sus propias leyes, con sus propios lenguajes, su forma de entender la vida y la sabiduría. Entonces, ellos, los cátaros, habían importado mucho de toda esta zona que estaba un poquito menos maleada porque no tienen influencia de los romanos. Acuérdate que los romanos habían salido de ahí en el siglo II, siglo III de los Balcanes. Entonces, los cátaros tienen una fuerte influencia gnóstica. Lo peligroso del catarismo es eso, ¿no? Lo peligroso del catarismo es cómo fusiona esta visión gnóstica, ¿sí? Maniqueísta propiamente, totalmente maniqueísta, con el cristianismo. Es lo que los hace tan peligrosos. Y la segunda parte, el segundo problema de los cátaros, lo que los hace tan peligrosos, es que muchos de sus seguidores eran nobles. ¿Sí? Muchos de los nobles del sur de Francia pertenecían al catarismo. ¿Sí? Bueno, eso no sabía. El conde de Toulouse, de Toulouse, okay. Los condes de Aquitania, ¿no? Eran principalmente pertenecientes a esta corriente, y de hecho, bueno, pues esto termina todo el problema cátaro, ¿no? Después de esta persecución terrible, termina en el asedio a Montsegur, ¿no? Que dura casi un año, y pues la Iglesia Católica, en una demostración de cristiana bondad, termina siendo una enorme quema, ¿no? Una enorme quema de herejes en las faldas del monte de Montsegur, ¿no? Pero no los desaparecieron, ¿verdad? Fíjate que no, actualmente, tanto en Francia como en España, existen comunidades de nuevos cátaros, ¿no? Gente que ha retomado el catarismo, aunque propiamente hay muchas dificultades porque el neocatarismo que existe actualmente está basado en los escritos de la Inquisición, en lo que se recopiló, porque propiamente los cátaros dejaron muy poco, ¿no? Dejaron muy poco por escrito,
Además del mito. Pero, el mito del Santo Grial. Sí, pero eso también es... Una de las cosas principales de los cátaros es que son duales en todo, para Sí, todo. claro. Todos, o sea, ellos no dicen Dios y el diablo, ellos dicen Dios bueno y Dios malo, ¿sale? Pero también, algo muy importante, ellos están más apegados a esto de... O sea, me llamó la atención lo que dijiste de que dejaron muy poco escrito, siendo que ellos promueven que la salvación viene más por el conocimiento y no tanto por la fe ciega. La bronca fue la persecución. Mira, una de las canciones más populares francesas que conocemos, ¿sí? Frère Jacques, ¿cómo sería en español? No, en español conocemos como Martinillo, ¿no? Martinillo. Bueno, es je te plumerai la tête, es yo te cortaré la cabeza. Por eso, pero viene, se supone, un nombre de los cátaros, era hermano Jack, ¿no? Sí. Sí, porque era parte de la clave. Entonces, para anunciar que los hombres buenos venían, ¿no? Y a visitar un pueblo y evitar que los católicos identificaran a estos hombres buenos y pudieran condenarlos a la hoguera, era esta canción, ¿no? Que es la pregunta, hermano Jack, que Jack es una forma de llamar a los campesinos en Francia, ¿no? ¿Duermes, no? Duermes, suenan las campanas, ¿no? Que es una forma de avisar, ¿no? Qué tan despierto, qué tan muerta está la herejía en cada ciudad, ¿no? Que es una herencia de los cátaros. Entonces, posiblemente sí haya datos, ¿sí? Pero como tal, ¿sí? Debemos entender que posiblemente muchos datos estén en ese famoso archivo secreto vaticano. Regresamos a Dan Brown, no mames. La próxima novela de Dan Brown va a ser de los cátaros. Sí, capaz, ya escribió de los católicos, ya escribió de los masones. Escribió el que ya no terminé de ver fue el infierno, que habla del infierno de Dante. Ese ya no la terminé de ver. No, la película está buena. Tampoco leí el libro. No, yo no leí el libro, pero sí la película. La película está buena, ¿no? Que de hecho nada más con que leas un solo libro, ya con eso nada más ves el título y ya sabes cómo va a ser, porque él escribe con plantillas ese güey, ¿no? Es lo mismo, nada más apegado al tema de lo que dice el título. Es como Arjona, ¿no? Que Sherlock Holmes, güey. Sí. Es una plantilla, nada más cambia el crimen, cambia la chamacona, pero sabe lo mismo, o sea. Pero en las películas. Porque es que fíjate, es lo mismo. Date cuenta y es como cualquiera de sus historietas que les gustan a ustedes, par de niños. No, ni madres, güey. No, Wolverine sí es una rata. Batman siempre le pasa lo mismo, güey. A Batman siempre le pasa lo mismo. Pero Batman no tiene superpoderes, ese güey sí está... Ok, Superman, le cambiaban al malo, güey, pero siempre pasaba lo mismo. Entonces... Sí, ese del símbolo perdido cuando... Bueno, no, porque se los voy a spoilear y vaya a ver. Ay, güey, como si alguien no lo hubiera visto. Yo estoy viendo la serie, espérame. Bueno, está bueno, mejor no te la digo. Pero bueno, luego hacemos un programa para hablar sobre el gran maestro. Entre él y Paulo Coelho, güey, no sé qué. No. Ese es el gurú de la educación personal, no chingues. Es lo que Paulo Coelho es a los millennials, lo que Carlos Cuauhtémoc Sánchez para nosotros, los de la generación X. No. Fuertes declaraciones. Me vas a decir que los dos son grandes maestros también. No, pero yo no adoré a... O sea, poner al nivel de Carlos Cuauhtémoc Sánchez a Paulo Coelho, güey. Pues es la misma mierda, güey. Nada más que uno es portugués o brasileño, no sé. Y el otro brasileño. Güey. Que técnicamente el Paulo Coelho sí es mago, ¿no? Practicante de Tiene algunas cosas peligrosas en sus escritos. Sí, algunas cosas muy peligrosas, güey, pero bueno. Lo analizaremos con calma. Peligrosos no significa, queridos jóvenes escuchas, se refiere el señor Porras, lo que Porras quiso decir es que sus cosas peligrosas es que les pueden dar ideas de que ustedes son unos pendejos, pero unos pendejos excelentes, como diría el maestro Polo Polo. Luego hacemos un programa. Ese sí es un maestro. Para que veas, ese sí es un maestro. Pero es que no mames, el pendejo de Escamilla, ese güey es un pobre pelele junto a Polo Polo. Sí, no. Sí.
No hay punto de comparación. Era lo que decía la tartamuda, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí, ¿qué? Cuando en el anuncio, aquel anuncio, cuando estaba todo el poder, yo no soy un gordo pendejo cualquiera, soy un gordo pendejo excelente, ¿no? Porque veía los videos de Miguel Ángel Cornejo, güey. Y que sería también Pablo Coelho, los chavos de ahora que ven o leen a Pablo Coelho acaban diciendo eso. Pero bueno, sí, el gran pecado de la iglesia, que no podemos todavía olvidarlo, porque además, como un virus se expandió alrededor del viejo mundo y del nuevo mundo, la Inquisición, ¿no? La Inquisición. Fue alrededor de 60 millones en total, ¿no? De gente que mataron. ¿Cuántos? 60 millones. Imagínate eso, ¿no? Bueno, Hitler lo hizo en 6 años, creo. No, pues en toda la historia. Técnicamente hay quien dicen que la Santa Sede sigue existiendo, ¿no? Que son los que se encargan de infiltrar gente para destruir cualquier grupo religioso que esté en contra de las ideas de la Santa Iglesia. Pero no lo va a reconocer jamás, ¿no? No, pues obvio no, güey. Pues no, güey. Obviamente no vas a andar diciendo, sí, ando haciendo chingaderas y qué pedo, ¿no? Pues, ahora bien, digo, si los compadres cristianos, ¿no? Protestantes están diciendo qué chingón que la Iglesia Católica la están empinando nada más. No, acordémonos que en las zonas protestantes, por ejemplo Francia, por ejemplo Alemania, hubo Inglaterra, la Inglaterra misma, hubo una fuerte persecución en su momento de católicos también. Y el mejor ejemplo es lo que ocurre en las 13 colonias norteamericanas. A diferencia de lo que ocurre con los españoles, que los españoles sí vienen con la idea de, pues vamos a colonizar propiamente, ¿no? No le hacen el asco a las indias, ¿no? A las indígenas, se mezclan sin Eres un hijo de la chingada. Pues no les hacen el asco, güey, es la neta. A partir de ahorita, gracias, fue un placer haber compartido con ustedes. Hay que poner acá unas ventanas de que lo que dice Porras no refleja la opinión del programa, güey. Güey, o sea, Cortés tenía que como un harén como de 25. Bueno, güey, pero estás hablando de que Hernán Cortés tampoco es el güey que ponen en la película del Dorado, cabrón, así como que un güey acá muy chido y muy por eso, cabrón, pero religioso, pero o sea, era cualquier. México, o sea, existe por ser un país mestizo. Ahí te va el porqué de las cosas. Los ingleses y los holandeses cuando llegaron venían en familia, güey, ¿sale? Entonces podían coger en el barco. Eran 2 meses y medio de travesía de España para acá. Échatelos, puro cabrón, llegabas y la veías morenita y decías, vente, empínate, cabrón. No mames, se la podían jalar, güey. No es lo mismo, cabrón. A ver, tú seguramente te aventaste 3 meses de sequía en algún momento en tu vida. No era lo mismo, cabrón. No era lo mismo. Bueno, pero bueno, aquí lo que se puede ver dentro de todas estas guerras y todos estos pecados de la iglesia es que básicamente lo que hacen es intentar erradicar toda aquella enseñanza que sea de una autosuperación o que pudiera hacer que las personas pudieran crecer para implementar un movimiento de control por medio de la culpa. Espérame, pero es que... Pero eso sigue pasando, Raúl. No, pues sí, y siempre ha sido. La iglesia base de eso funciona, de hacerte creer que tus acciones, tus malas acciones, te van a llevar al infierno. Exacto, pero a la fecha es eso, o sea, todo lo que les pueda quitar gente que a fin de cuentas nada más les esté dando varo, porque para eso les sirven única y exclusivamente, es erradicarlo y condenarlo y decir que es algo del diablo, porque esa ha sido pues la tónica de siempre, ¿no? Pero a lo mejor antes no decían es que es satánico, es del diablo, sino que es una herejía. Aguántame, pero es que quiero regresar un poquito en el tema, ¿por qué? Porque Mario brinca por mi comentario sexualmente correcto, brinca la matanza de indígenas norteamericanos provocada por los puritanos, güey. No. Hay una idea totalmente distinta entre el puritanismo y el catolicismo. No tergiverses las cosas, güey. No tergiverses las cosas. En México lo que tuvimos fue una colonia. Claro. Literal. En Estados Unidos fue un exterminio. O sea, si Estados Unidos
no le ha pedido perdón al primer ministro británico, no veo por qué Andrés Manuel se lo tenga que pedir al rey de España. Sí, güey, pero espérame, pero de aquí vinieron a mezclarlos. ¿Por qué se da el exterminio? ¿Eh? ¿Por qué se da el exterminio? Porque ellos no venían a colonizar, ellos venían a apropiarse de la tierra. Con una visión del destino manifiesto. Sí, totalmente, pero aquí, a ver, espérate, aquí no se vieron tan pendejos, ¿sale? Los españoles dijeron, pues nos mezclamos con ellos y les enseñamos cómo hacer las cosas. Los españoles venían calientes, güey, o sea, aceptémoslo, sí venían calientes. 3 meses en el agua, tú no, güey. Pues también se encontraron mano de obra barata, ¿no? Para, ni modo que ellos se pusieran a chambear, güey. Mejor los domesticas, a su forma de ellos creer que nos estaban domesticando, porque si te pones a ver las ciudades que había aquí, nada más Tenochtitlan estaba mucho más chingona que cualquier ciudad europea, güey. No, pero, y que gringa. O sea, porque no, pues, en el norte no había ciudades. O sea, con que se bañaran una vez al día ya era mucho más que estos cabrones, ¿no? O sea, ya eso ya era un gane que te mostraba más civilidad que lo que podían tener ellos, pero bueno. No necesariamente, acuérdate que los europeos no tenían agua, no era... A ver, ¿tú te bañabas diario con agua fría en invierno europeo? No mames, Raúl. Bueno, sí, eso pedo, güey, pinches cerdos friolentos, pero bueno. El chiste es que lo que empezaron ellos a hacer fue a traer a ahora sí que a la palabra de Dios, empezaron a quemar todo y es parte de, supongo que lo que estabas diciendo de los tártaros, ¿no? Por eso no encontraron nada porque prácticamente todo lo que esté en contra de la que debe ser según ellos la única religión, es lo que debe ser y todo lo demás es del diablo y se tiene que destruir. Que aquí pasó mucho, que hay muchos códices que o fueron robados o fueron destruidos o fueron saqueados y eliminados o escondidos, etcétera, para que toda esa enseñanza ya no fuera y nada más quedara la única religión que hasta la fecha sigue reinando, ¿no? En el país. Y sí. Y es eso, o sea, es tener el control de la masa, porque teniéndolos tranquilos, y en caso de que veas que ya se están medio saliendo del corral, pues haces una visita del Papa y ya con eso otra vez regresan un poquito a... No sé si recuerdan cuando las visitas del Papa, las noticias que había después eran, ya se fue el Papa y pasaron 3 horas y ya se registró el primer robo en la ciudad, ¿no? O sea, que decías, güey, no mames, o sea, esa era una pinche nota que te estaba demostrando o te estaba haciendo ver que realmente lo traían para que la gente se portara bien. Que es como cuando juega el América Pumas allá en Ciudad de México, dicen que es igual de los momentos, las 2 horas más seguras que hay en la ciudad, güey, porque todos los delincuentes están en el estadio o están en sus casas viendo el partido, güey. Entonces, así igual, güey, con una visita del Papa, güey. O sea, toda la gente está tranquila viendo a la representación de Dios en la tierra, sus palabras, y pues está bien, güey. O sea, es una forma de control y es otro pecado a mi parecer y es el más grande porque le están quitando la forma de decidir a la gente cómo llegar al Padre, a Dios. Bueno, finalmente yo creo que uno de los pecados más graves de la Iglesia Católica, ahí sí nos enfocamos en la Iglesia Católica, ¿no? La arrogancia. No, fíjate que no. Uno que a mí me puede encabronar muchísimo es la pederastía, ¿no? Y simplemente en Francia, en los últimos 70 años, ¿sí? Son 216,000 menores los que se tienen notificados, los que después de una ardua investigación se logran incluir en la lista. Solamente en Francia, ¿sí? Y déjenme decirles... Esa cifra que acabas de mencionar, perdóname, nada más por hacer un poquito rápido de matemática, esa cifra que acabas de mencionar quiere decir que en los últimos 70 años abusaron de 8 niños por día en Francia. Pero, a la
Ahí a donde les gusta. Pero bueno, te voy a decir algo. Eso no es lo que emputa. Lo que emputa es que en el mapa mundial realizado por estos investigadores, encabezados por el padre Maciel, Francia no es uno de los principales lugares de pederastas del mundo, güey. Porque aparte tienen, creo que 50, 60 millones de habitantes. Sí. México sí está entre los primeros lugares, por ejemplo, en este mapa, ¿no? Entonces, si en Francia, que no es, digamos, valga el comentario, un lugar caliente de pederastía en comparación con México y con Estados Unidos, ¿sí? Que según los datos, Irlanda y Estados Unidos son los peores lugares para ser niño católico, ¿qué podemos pensar del resto de los países? Imagínate en África, que de por sí no tienen ni sistemas legales para llevar estos datos. Así es, pero además el dato más cabrón es que estamos hablando acá únicamente de estos 216,000 casos de sacerdotes, pero si habláramos de catecistas, gente que se dedica a trabajar dentro de la iglesia, suben a 313,000 casos. Pues es que hasta cierto punto no es por justificarlos, pero se entiende, güey. O sea, si te estás metiendo a una... Espérate, te voy a decir por qué se entiende. No estoy diciendo que los justifique. Se entiende porque... Sí, se me hace que hay... Está... No, güey, yo nunca fui católico. Era de los que ayudaba al pastor, güey. Sí, güey. Estás hablando de gente que por fe y por su creencia y por su doctrina no se pueden casar, se supone que no pueden tener pareja. Imagínate todo ese pinche encabronamiento, esa furia sexual que tienen encerradas, porque si no te vas al infierno y te tienes que estar confesando cuando tengas pensamientos de ese tipo y que esto, esa pinche furia es algo natural, güey. ¿Pero por qué contra un niño? No mames, eso pues sí. Por eso, es que es eso, güey, es esa agárrate pinche rabia. Agárrate una monja. Es que es esa rabia. No, y también se las agarran, güey, o sea, porque ese es otro de los pecados, o sea. No, a ver, espérame. Todos esos túneles que hay dentro de tantos abortos de monjas que no pueden tener así chavitos y eso, o sea, esa es otra que ha salido en las iglesias de Canadá, sí, que han encontrado cuerpos de niños. A ver, espérame, pero a ver, ese es pedo religioso nada más. Por eso. Ese es pedo para ellos nada más. El pedo con un niño va más allá de religión, va más allá de legalidad. Le estás jodiendo la vida a una persona que apenas está por descubrir lo que es el mundo, cabrón. Sí. Si una monja sale embarazada, a mí me tiene sin cuidado, cabrón, que las embaracen a todas. No, pero es que el problema es que acá, si te pones tú, cuando hablamos de los asesinos seriales, vimos que había ciertos detonantes para que estos se convirtieran en este tipo de criminales, ¿no? Entonces aquí, a lo mejor hasta los mismos sacerdotes que abusan de los niños fueron abusados de niños, ¿no? Entonces es parte de lo que ellos están, pues así de, no, a mí me lo hicieron, pues ahora yo lo hago también. Niños que, o sea... ¿Sabes qué, Raúl? Pero mira, ahí sí no coincido y te voy a decir por qué. Parte de lo que, y le estoy poniendo la liga para los que quieran interesarse en profundizar en ese tema, lo que dice El País, que es el artículo en el que nos basamos para hacer este comentario, el principal problema que marca el autor es la indiferencia profunda y cruel ante las víctimas. Sí, ¿cuántas veces la iglesia ha defendido a los pederastas? Lo único que hacen es los cambian de parroquia y ahí vuelve a empezar otra vez todo. Exacto. De hecho, hay una película muy buena que se llama The Post, que habla del Washington Post, precisamente cuando empezó a hacer esta investigación en Boston, en Washington, también de la pederastía, o sea, que se pusieron a investigar. Creo que te estás confundiendo de película, Raúl. La de Post es sobre documentos de la guerra de Vietnam, del por qué la alargaron tanto. Entonces hay otra, pero ya sé cuál dices también, y es muy buena, y es también acerca de un periódico, sí. Ese sí es en Boston, el periódico. En Boston, así es. Y esta película habla precisamente que se pusieron a investigar y cuando ya tenían el reportaje dijeron, ¿saben qué? Necesitamos poner
casi seguridad, porque la gente va a venir a querer quemar el periódico porque estamos hablando en contra de la iglesia. ¿Y qué pasó? Que sí empezaron a hablar, pero para decir, ¿saben qué? A mí me pasó, ¿saben qué? A mí también me pasó. O sea, básicamente las víctimas tuvieron el valor de entonces de hablar y de decir, ¿saben qué? Yo soy una víctima más, y empezaron a salir, pero a lo cabrón. Y ahí fue donde se dieron cuenta lo que dice Mario, que cuando había alguna bronca de algún padre que lo cachaban en esto, lo único que hacían es que los mandaban a unas casas. Tenían como que sus casas en ciertos lugares, en ciertas ciudades, donde los iban poniendo y los iban cambiando de casa cada X tiempo para que no, o sea, no los rehabilitaban, no nada, güey, nada más los metían en la casa, de ahí los pasaban a otro y ahí otra vez, le vas otra vez a dar misa porque ocupamos varo, ¿no? Yo quisiera creer que, y lo digo con el recuerdo que tengo de cuando yo era monaguillo, no es cierto, de cuando salió el tema de Maciel, allá por el 2004, 2005. Creo que a raíz de la exhibición de este monstruo que llegó a ser este hijo de la chingada de Marcial Maciel, fue que se empezó a tomar ya un poquito en serio esto, porque ciertamente había casos, siempre han habido casos, vamos, y siempre algunos han sido sonados, pero de ahí no pasaban, porque no eran más que curitas de pueblo, por así decirlo, los que hacían esta aberración, esta chingadera, por ponerle las palabras que merita. Pero al tratarse del fundador de una de las sectas de más rápido crecimiento, creo que fue lo que destapó realmente la coladera, ¿no? Porque no sé si vieron esta película, la de los dos papas, sí. Que hubo unas actuaciones, por cierto. Sí, Anthony Hopkins con... Jonathan Pryce me fascina su actuación, o sea, lo que le dice, lo que se supone que le dice, que bueno, tiene toda la lógica, y lo que es cierto, ¿no? Porque Ratzinger sí sabía, él ya le habían dicho, oye, este güey está haciendo esto, esto y esto, y es el director y fundador de los Legionarios de Cristo, ¿no? Y que este güey no hiciera nada, también ese es un pecado totototote de la iglesia y del representante de Dios en la tierra, como tú lo calificaste, Porras. De hecho, hay unas declaraciones de un sacerdote, ¿sí? A la página, sin embargo, .mx, igual ahorita les vamos a poner la liga, donde, sí, ante la presión del cardenal mexicano, ¿no? Norberto Rivera, él se tiene que ver obligado a ir a la Santa Sede, sí, habla con Ratzinger, y lo que le dicen es, pues, ¿sabes qué? El señor Marcial Maciel es muy buen amigo del Santo Papa, ¿no? De Juan Pablo. No se puede hacer nada. No se puede hacer nada porque se le quiere y se le respeta, porque ha hecho mucho por la iglesia. Llevarles dinero, nada más. Exactamente. Sí, pues, se llama Spotlight la película, en primera plana en español se llama. Spotlight. Pues bueno, señores, se nos fue el tiempo. Quiero hacer una observación, perdón. Sí, yo no quiero hacer una comparación. El pecado de la iglesia, de los pederastas, se me hace semejante o comparable a la falta de humildad de la misma iglesia. La iglesia se supone, o en sus estatutos, por ahí en algún lado dice, cuida al desamparado, alimenta al hambriento, cobija al que tiene frío y cuida al pobre, en pocas palabras. Sus palacios, sus vestimentas, sus banquetes, ya no hablemos del medioevo, vamos, no hablemos de hace 200 años, hablemos del papa anterior. A lo mejor creo que ha demostrado ser un poquito más humilde, pero del papa anterior para atrás, sus pinches crucifijos con unas cruces de oro que no podían ni levantar de lo pesadas que eran, y los chamacos en África muriéndose de hambre, y estos predicando el amor y el cuidado a los niños y a los indefensos y no sé qué, y dándoles por el chiquistriquis. Entonces creo que esos dos pecados en particular de la iglesia son los más culeros que tienen,
y por los que deberían de desaparecer las religiones y principalmente la Iglesia Católica de la faz de la tierra. Y cagadamente dices el papa más humilde y es argentino, ¿no, güey? Exacto, imagínate. Para chiste, güey. Para chiste. Sí, tal cual, güey. Sin ofender a los argentinos, pero pues, es parte del estereotipo que les tenemos. Pues bueno, señores, les agradezco mucho su presencia. El tema, como dijimos, da para mucho, ¿no? Sí, que nos digan cuál quieren que ahondemos. Ajá. ¿A qué quieren que nos enfoquemos, no? ¿A qué quieren que nos enfoquemos? ¿No? Porque sí, el tema es muy extenso, podríamos incluso creo que ubicarnos por épocas, ¿no? Sí, y así nos aventamos unos 2 años, nomás en esto, güey. Fácil, pero sí. Y bueno, ya saben, en las redes sociales ustedes díganos, coméntenos qué quieren ver, qué no les ha gustado, qué quieren que mejoremos. Todos tus comentarios son bienvenidos, de verdad los leemos, de verdad, que nos propongan un tema. Sí. Controvertido como nos gusta, que nos demos en la torre. ¿Saben qué deberían hacer? Ahorita, antes de que tumben San Alejandro, habrían de irse una noche a ver qué encuentran, güey. Vamos a salir llenos de mercurio, o sea, pero no es que no lo puedan tumbar, se necesita muchísimo dinero en limpieza previa antes de poder hacer algo en ese predio. Voy a pasar como el Cobalto 14, ¿no? En Ciudad Juárez, que se lo robaron, ¿no? Bueno, antes de irme les comparto esta imagen. No seas no podía evitarlo. No seas mamón, güey. Dice porras, güey. No, ma. Y pensé que el culero era yo, güey. Ya quita eso, güey. Te has pasado de chorizo. Para los que no lo pudieron ver porque están en Spotify, búsquenos en YouTube a través de la niebla. Señor Raúl Lara, buenas noches. Pues bueno, creo que ya me voy, güey. Ya no me quedes bien, pinche porras, ya me voy. Creo que es nuestro último programa y gracias por habernos acompañado. En el siguiente nada más vamos a estar Raúl y yo, ¿eh? Sí, güey, eso creo que sí, güey. Pero bueno, gracias a todos por estar aquí. Mario Porras, un gustazo como siempre y... Un abrazo. Igual nos estamos viendo la próxima semana. Mario, nos vemos, gracias. Cuídense, gracias. Un abrazo. Bye a todos. Adiós.